Bon dia. Hola, bon dia a tothom. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a la jornada de Localia Casos de Uso. Presentamos Localia en el mes de abril como espacio de reflexión y hoy lo que toca es pasar a la acción. Y hemos preparado una jornada que creemos que será con contenido interesante. Quisiera aprovechar también para dar la bienvenida a las diputaciones que vienen de fuera de Cataluña, porque mañana tenemos una jornada con las diputaciones del Estado y muchas de ellas han acudido también el día de hoy. La lengua vehicular de hoy siempre será el catalán y contamos con un sistema de interpretación simultánea para quien quiera usarlo, del catalán al castellano. Y sin más dilación, lo que haré a continuación es dar la palabra a Antoni Vélez, nuestro diputado de Innovación Digital e Integridad Institucional en la Diputación de Barcelona, que es nuestro diputado de referencia, quien se encargará de darles la bienvenida institucional de la jornada de hoy. Gracias por estar aquí. Bon dia. Buenos días. Ante todo quisiera disculpar a Dionís Guiteras, vicepresidente y presidente del área. Ha tenido uno de estos virus escolares que ya sabrán cómo nos afectan de forma transversal, y por eso no ha podido estar aquí hoy, así que ruego le disculpen. Dicho lo cual, bienvenidos, bienvenidas. Ya empezamos mal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, diputados y diputadas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, técnicos, técnicas del mundo local y servidores y servidoras públicas. Gracias por estar hoy aquí en esta nueva jornada de Localia, donde más que hablar del futuro, hablaremos del presente. Hace unos meses, como nos dijo Salgado, cuando presentamos Localia por primera vez, vimos que queríamos una inteligencia artificial que fuera pública, ética, arraigada en el territorio. Algunos levantaron una ceja, y lo entiendo, porque sonaba demasiado ambicioso para ser real. Pero ese lema hoy ya no es una declaración de intenciones, sino que es un camino en marcha, con resultados concretos, con pruebas, con gente que trabaja en ello cada día. Y permítanme decir que lo que les presentaremos hoy no ocurre solo. Detrás de cada prueba de concepto, detrás de cada sistema y propuesta, hay personas, técnicos y técnicas de la Diputación que dedican horas buscando soluciones, que inventan caminos donde antes solo había ventanas emergentes y mensajes de error. Hoy pues quiero empezar dándoles las gracias por la labor que hacen a todo el área de innovación digital, su jefe Miguel Salgado y todo el equipo, Magda Lorente y Dolos Cáceres, y por supuesto a todos los integrantes del gabinete que hacen posible que todo esto funcione. Ahora no les identifico a todos, pero sin ustedes, Localia, lo que presentamos hoy sería un PowerPoint muy bonito, pero nada más que eso. Así que mis gracias sinceras. Como hoy no es un inicio, sino una continuación, permítanme recordarles una anécdota de la primera jornada en la que les expliqué que todos estábamos un poco dudosos porque decían que la inteligencia artificial iba a quitarnos el trabajo, pero que hacía algunos días que un ayuntamiento se había colapsado por completo y la culpa precisamente venía de la cola de impresión de la impresora de alcaldía. Hoy prometo no hablar demasiado de la impresora porque básicamente el alcalde se dio por enterado y se lo tomó con buen humor, lo cual siempre se agradece, pero esa anécdota me sirve para dar inicio a esta intervención con una idea muy sencilla. A menudo, cuando hablamos de la inteligencia artificial, todo parece un glamour tecnológico, algoritmos y pantallas gigantes. Pero la verdad es mucho más sencilla, tozuda e incluso mucho más humana. Hay quienes piensan que la inteligencia artificial es cosa de grandes ciudades o grandes presupuestos. Pero tenemos claro que si la inteligencia artificial no llega al pueblo más pequeño y recóndito de la provincia, no es una buena herramienta pública. Eso es así.
Y una de nuestras obsesiones es la lealtad institucional. Cada administración, sea grande o pequeña, local o supramunicipal, tiene y tenemos un papel por desempeñar. Y el nuestro está muy claro: acompañar y no sustituir, coordinar y no competir. La Diputación de Barcelona ejerce su competencia propia, que es dar apoyo a los municipios, y lo hacemos con orgullo y con respeto. Respeto por la autonomía de los municipios, su criterio y también a su diversidad, colaborando con otras administraciones. Y aquí abro un paréntesis para agradecer la buena sintonía con la OAC y otras diputaciones, universidades y entidades públicas. Y hoy y mañana tendremos a 15 diputaciones representadas en estas jornadas. Y es lo que da sentido a este modelo de país, de los que creemos que el mundo local es la columna vertebradora de la nación. Porque sí, hoy hablamos de tecnología, pero también hablamos de país, de cómo lo construimos, cómo lo cuidamos y cómo hacemos que avance con nuevas herramientas y con el mismo espíritu de antes. Si queremos inspirarnos, pues tenemos la suerte de que no hace falta buscar muy lejos. Hace más de un siglo, la Mancomunidad de Cataluña entendió que modernizar no era un lujo, sino una manera de justicia territorial, sin presupuestos, sin competencias claras, pero con una visión enorme. Quiso arrojar luz, agua y telégrafo a todos los municipios del territorio. No lo hicieron para presumir de tecnología, sino para garantizar una igualdad de oportunidades. Esa obstinación con hacer llegar el progreso a todas partes es precisamente lo que necesitamos hoy. Localia, salvando las distancias, quiere ser la misma idea adaptada al siglo XXI y llevar la inteligencia artificial a esta nueva forma de luz mágica en todos los rincones del territorio. Combatimos los grandes anuncios de que la IA nos va a sacar el trabajo con pruebas de concepto que van a la raíz de los problemas de los ayuntamientos. Los embudos que hacen que todo sea muy difícil. Por eso no estamos hablando de un futuro de incertidumbre, sino de una revolución tranquila que ya está ocurriendo en las oficinas, despachos y en las pantallas de los ayuntamientos de Cataluña. Por eso, desde la Diputación hemos querido recorrer el camino a la inversa, empezando por los ayuntamientos, donde cada avance se nota realmente. Y hoy lo que les presentamos no es teoría, son pruebas de concepto que ya funcionan. Tenemos asistentes que ayudan a los técnicos municipales a tramitar con más agilidad, sistemas que clasifican automáticamente miles de anuncios del BOE, ahorrándonos semanas y semanas de trabajo manual. Herramientas para detectar casos de pobreza energética antes de que sea demasiado tarde, o aplicaciones que generan documentos urbanísticos de manera automática. Como dijo el poeta, y no quiero hacer un spoiler, todo eso y más es lo que les presentamos. En definitiva, una inteligencia artificial para solucionar burocracia real, IA para acompañar a los servidores públicos reales. Pero sí, también hay riesgos y hay que decirlo sin miedo. La inteligencia artificial puede ser útil o puede ser un peligro. Puede simplificar procesos o puede crear nuevos procesos más opacos y más complejos. Y de ello dependerá de cómo lo usemos. Y aquí es donde entra en juego Localia como ecosistema, un espacio para poner orden, para definir criterios, para garantizar que esa tecnología sirva a las personas y no al revés. Un espacio para que los ayuntamientos no tengan que correr ante cada novedad que emerja en la prensa, sino que puedan avanzar con criterio, ética y acompañados. Todo se articula también en una herramienta que les presentamos hoy con algo de orgullo, que estará disponible en el catálogo. Es la Oficina Municipal del Dato, que será un punto de inicio para desplegar la inteligencia artificial en los ayuntamientos de una manera ordenada, segura y compartida. Porque sin datos no hay inteligencia artificial posible, pero sin que se gobiernen los datos solo hay caos digital. Con esta iniciativa los ayuntamientos podrán empezar a ordenar, analizar y usar sus datos para mejorar los servicios, para anticipar necesidades y tomar decisiones más informadas. Y para mí eso es innovación en el sentido práctico y con vocación pública. Y si hay algo que me hace especialmente feliz es que esta jornada no la organizamos solos. Como dije antes, participan ayuntamientos grandes y pequeñas, diputaciones hermanas y empresas catalanas, universidades y startups
que comparten una misma idea, que la inteligencia artificial no es un producto, sino que es un servicio, y que su éxito no se mide en líneas de código, sino en personas que reciben una mejor atención, porque en definitiva se trata de generar confianza institucional y también humana, saber que podamos aplicar tecnología avanzada sin perder la mirada del pueblo, sin perder la mirada cercana y humana. Y es en esta humanidad donde debemos también hablar de los riesgos. Vivimos en una época en la que la tecnología no solo nos ayuda, sino que también nos puede anestesiar. Hay varios estudios que alertan que el uso masivo de sistemas de IA está reduciendo nuestra capacidad de concentración, de memorización y de pensamiento crítico. Nos facilita tanto la vida que si no vamos con cuidado acabaremos delegando en la IA incluso la responsabilidad de decidir, y eso es muy peligroso. Recuerden, una IA puede calcular, pero no puede asumir las consecuencias. Puede sugerir, pero no rinde cuentas. Las decisiones, sobre todo las públicas, no pueden quedar nunca en manos de un algoritmo. La tecnología debe ayudarnos a tomar mejores decisiones y no a evitar tener que tomarlas. En definitiva, tenemos un desafío. No es que la IA piense mejor que nosotros, sino que no debemos dejar de pensar nosotros y nosotras. Y es por eso que necesitamos instituciones que piensen, que decidan y que asuman, que no deleguen en un algoritmo lo que es responsabilidad totalmente humana. Y el mundo local, a fin de cuentas, es donde ocurre todo, donde se limpian las calles, donde se enciendan farolas y donde se escucha a las personas. Y si queremos una IA pública, debe nacer aquí, cerca de la gente con su lenguaje, una IA que entienda el catalán y que entienda también el territorio, sobre todo, sus necesidades, usos y costumbres, su manera de funcionar, su ritmo y su identidad, a fin de cuentas. No les vendrá como sorpresa. Vivimos tiempos de incertidumbre con miedo a la oscuridad, donde una parte de la ciudadanía está ya desconectando de las instituciones y el sistema democrático. Hay cansancio, desconfianza, discursos fáciles que se aprovechan de este malestar para dividir y simplificar lo que es muy complejo. Los nuevos relatos de los extremos crecen precisamente ahí donde la administración no llega, ahí donde la gente deja de sentir que la administración sirve para algo concreto además de generar burocracia. Y la mejor manera de combatirlo no es con pancartas, sino con resultados. No es haciendo más ruido, sino con una administración que funcione, que atienda, que escuche y, más importante, que responda. Porque cuando un ayuntamiento avanza, ofrece un mejor servicio, cuando resuelve en vez de hacer promesas, eso refuerza la democracia y es precisamente lo que estamos haciendo hoy, recoser la confianza ciudadana a través de la eficiencia, la proximidad y el buen gobierno. Menos política de circo y más política útil, más proyectos reales y menos declaraciones vacías. Permítanme concluir con una imagen muy cotidiana. Una persona que se acerca a un ayuntamiento para realizar un trámite no espera encontrarse con un robot milagroso ni una serie de ciencia ficción en la entrada del ayuntamiento. Solo quiere que alguien le atienda, que el sistema funcione, que el trámite sea ágil y que detrás de la pantalla haya una mirada humana. Porque a fin de cuentas, el desafío no es la gran tecnología, sino hacer que las cosas funcionen de verdad. Debemos situar la tecnología ahí donde hace falta, donde ayude y donde no colapse, sin hacer nada de nada. En definitiva, debemos lograr que la IA no sea un experimento, sino una ayuda. Así pues, hoy estamos aquí para hablar de máquinas que piensan. No estamos aquí para hablar de máquinas que piensan, sino de personas que quieren trabajar mejor, decidir mejor y servir mejor. Eso es Localia, un proyecto que no quiere hacer ruido, sino generar hábitos, que no viene a sustituir a nadie, sino a acompañar, y que no quiere generar dependencia tecnológica, sino
empoderamiento local, porque si en unos años podemos decir que la IA ha servido para que las administraciones sean más cercanas, eficientes y justas, entonces significará que habremos hecho bien el trabajo. Y espero, sinceramente, que esta jornada les sirva de inspiración, les sorprenda y, sobre todo, que les haga sentirse orgullosos de ser servidores y servidoras públicas del mundo local. Y acabo diciendo lo mismo con lo que concluí la primera jornada. Podemos hablar de ética algorítmica, podemos hablar de las últimas novedades de inteligencia artificial, pero primero debemos conseguir que la impresora de alcaldía funcione. Gracias. Muchísimas gracias, Tony. Yo soy el moderador del acto. No sé si se ha notado antes, entonces iré guiándoles por el menú, el programa que hemos preparado. Un programa que nos parece consistente, con mucho arraigo local y muchas mujeres, porque hay muchas mujeres con talento. De hecho, el 60% de las mesas están representadas por mujeres y aprovecharemos también para presentarles esta evolución de la reflexión a la acción, de las novedades del local, ya que también incluye novedades. El diputado nos ha hablado de la gobernanza de los datos y este nuevo impulso con un recurso de catálogo, que hoy es el día que se abre el catálogo y pueden pedirlo una oficina municipal del dato. Hay otras funcionalidades que también se incluyen en Localia para masticar y digerir todo lo que se ha hecho hasta ahora y darles un retorno de las novedades y ayudarles a digerir todo este contenido. Y sobre todo, hoy lo que les queremos decir es que el día 24 habrá una sesión inaugural, porque dentro de este apoyo continuo al mundo local desde la Diputación hemos propuesto unas credenciales junto a un curso con la Universidad Autónoma de Barcelona en la Dirección de Servicios de Información de la Diputación para formar a un equipo de técnicos y técnicas municipales en la gobernanza de los datos. Hemos previsto 60 plazas, 2 itinerarios específicos, además de una introducción, y aquí la Diputación ha hecho un esfuerzo importante porque el coste es cero. Un 70% de la microcredencial está financiada por fondos europeos y el 30% restante lo financia la Diputación. La idea es tener un Dream Team de personas y perfiles que no tenemos en la Administración y queremos formarles para que puedan gobernar conjuntamente los datos públicos. La dinámica del día de hoy, los protagonistas evidentemente son ustedes, los ayuntamientos, porque los casos de uso se han hecho sobre la base de sus necesidades. Verán que tenemos una acreditación, en una parte está el programa y otros QRs con la votación de proyectos en relación a los proyectos que se van a presentar durante la jornada de hoy, y se han repartido 25 puntos para ver qué iniciativas les gusta más. De hecho, también quiero agradecer a 9 empresas que han querido estar aquí como diputados de proximidad, que han venido aquí con el compromiso de que lo que vayan a presentar, pues documentarlo según los estándares que hemos cerrado con Localia. En Localia están los documentos y plantillas. Tenemos un estándar, una norma de documentación de pruebas de conceptos, y las empresas han hecho el esfuerzo de documentar los casos de uso para incluirlos como conocimiento colectivo en Localia. A continuación debería dar paso a la ponencia inaugural de Albert Cañé-Giral, que es responsable de coordinación y desarrollo de tecnologías del lenguaje y la inteligencia artificial en el Barcelona Supercomputing Center. Albert ha presentado una presentación que sin duda, segurísimo, será muy inspiradora, y le queríamos lanzar algunas preguntas como por ejemplo, ¿podemos competir con los grandes modelos de lenguaje desde la administración pública? ¿Podemos encarar solos una solución? ¿Debemos hacerlo conjuntamente? ¿Debe ser pública o exclusivamente o público-privada? ¿Tenemos dependencia de proveedores y cómo desplegamos la herramienta en el territorio? ¿O debemos ir a pequeños lenguajes de modelo en vez de apostar por modelos generales? ¿Debemos hacer que sean específicos? ¿Debemos tener el control desde la administración?
Creo que Albert arrojará luz en la oscuridad, con lo cual le cedo la palabra a Albert. Posem aquí. Doncs moltes gràcies, un plaer poder participar, gràcies per la invitació. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y felicitaros por todo el trabajo hecho y está muy bien orientado. Todo lo que podamos hacer conjuntamente para apoyarnos será un placer. Hablaremos un poquito de esto, de aterrizar estas ideas de la IA pública, viendo también qué se está haciendo aquí en el territorio con proximidad y los próximos pasos o proyectos incipientes que pueden ser útiles para establecer una colaboración pública en este ámbito. Este es el índice de la jornada. Primero, esta visión de la IA pública. Se ha hablado mucho de la IA pública, pero no lo hemos definido. Y por tanto haremos un ejercicio de definición de la IA pública, de dónde sale y cómo se enmarca, porque hay marcos de referencia un poquito más amplios y porque es importante para el diseño de la sociedad digital futura. También, como decía, hablaré de lo que estamos haciendo en el BSC para que esta visión llegue a la realidad, esta IA de proximidad que entiende el catalán, la cultura, los procesos y la forma de hacer las cosas aquí. Y finalmente, como decía, un proyecto que tenemos, AI Factory, donde puede haber posibilidades de establecer vínculos permanentes en todo este ámbito. La forma más fácil de explicar la IA pública es entender que la IA es infraestructura de la sociedad digital. Del mismo modo que para la sociedad industrial nos hemos dotado colectivamente de carreteras, parques, sistemas de agua, electricidad, este mismo esfuerzo llevado a cabo y a partir de estas infraestructuras hemos creado actividad económica y nos hemos desarrollado como sociedad. La visión que hay es que esta IA también pueda ser una infraestructura y se tiene que entender como tal. Por tanto, como digo, la comparativa o el paralelismo no es perfecto, siempre fallan, pero sí sirven como referencia, como si estuviésemos construyendo las carreteras de la sociedad digital para que la gente pueda crear sus propios casos de uso y utilizar esta inteligencia para tomar mejores decisiones por el bien común. También se ha comentado, ahora con las preguntas que se hacían inicialmente, si esto es público, privado, una mezcla. Creo que hay muchas cosas que podemos aprender de cómo se han desarrollado las infraestructuras públicas en las últimas décadas y por tanto creo que una colaboración público-privada parece bastante obvia y una gestión que en algunos casos será de acceso gratuito, otras veces subvencionado, otras veces con un peaje, pero tenemos diferentes mecanismos para acceder a esta infraestructura y también una gobernanza. Lo que sí que falta en estos momentos con la tecnología es una gobernanza democrática, una participación a la hora de decidir cómo y por dónde tiramos con la IA, igual que decidimos con las carreteras prioritarias. Y del mismo modo, también con toda la capilaridad que hacemos con las carreteras, llegamos a un territorio que no tendría sentido desde el punto de vista puramente económico, pero mantenemos y desarrollamos esta infraestructura. El paralelismo no es perfecto, pero sí que sirve para ver un poquito por dónde y hacia dónde vamos. ¿Qué problemas tenemos en estos momentos? Pues tenemos sistemas de inteligencia artificial, como se ha dicho, que son irresponsables, son cajas negras, no sabemos quién los ha hecho, cómo se han entrenado, si toman decisiones erróneas todo el mundo se lava las manos y bueno, pues este es el primer reto. También se ha hablado mucho de datos. Para entrenar a estos sistemas de IA necesitamos volúmenes ingentes de datos y actualmente hemos visto muchas noticias de que ha habido un expolio de datos no públicos que se han tomado de aquí y de allá con propiedad intelectual, que pues evidentemente no es la forma correcta de hacer esta tecnología. Y finalmente también tenemos dependencia de unos pocos proveedores. Hay una concentración no solo en la IA, sino en el desarrollo de la sociedad digital de IA. Tenemos dependencias en software y en hardware de pocos proveedores. Y obviamente lo que estamos buscando es hacer una IA pública que nos ayude a abordar algunos de estos retos y también con ellos queremos una IA pública con la que podamos tener confianza, que sepamos cómo se ha entrenado, que haya transparencia y le podamos pedir responsabilidad en el momento de hacer sugerencias, no tomar decisiones, sino sugerencias sobre cómo encarar los retos. También pasar de esta visión
Bueno, necesitamos datos y es absolutamente imprescindible y, por tanto, comienza a emerger un concepto de bienes digitales comunes, de espacios compartidos con los datos abiertos, y es una posibilidad de entrenar estos modelos con datos de manera legal. Y finalmente, pues esto lo que hacemos es establecer estándares, protocolos, mecanismos comunes, de manera que pueda haber multiproveedores y multisoluciones en cualquier etapa de la cadena de valor que no dependan de una solución integrada. Y esta es un poquito pues la aproximación. Hace 2 años que esto es un artículo de hace pocos días, no sé si sale los datos del 8 de octubre, hace poco, de este artículo, que hemos estado colaborando. Bueno, esto es una red informal de personas trabajando en pro de la IA pública y que empezó como una pequeña visión de unos académicos con la idea de buscar otra forma de explicar la IA, y ha dado bastantes resultados. Esto de la IA pública no es algo que estemos haciendo únicamente en el BSC, sino que también desde Canadá se está haciendo un esfuerzo interesante. Si seguís noticias de IA, es posible que hayáis oído hablar del modelo Apertus de Suiza, que también entra en esta línea de inteligencia artificial pública. En Singapur también están yendo en esta dirección. Se hizo un congreso, bueno, si recordáis, en enero de este año hubo un gran encuentro de inteligencia artificial en París, el AI Summit, y se hizo el primer congreso de inteligencia artificial pública. En Latinoamérica también están desarrollando un programa conjunto, y esta visión, que va más allá de hacer un proyectito, sino que es una visión aspiracional y de cómo debemos orientar la sociedad digital, está ganando tracción y lleva ya un par de años. Y si queremos enmarcar una mirada más amplia, es importante que hablemos de las infraestructuras públicas digitales, entender que de la misma forma que hemos estado haciendo carreteras, sistemas de agua y electricidad, para la sociedad digital debemos tomar la misma aproximación. Y aquí os doy 3 referencias por si queréis seguir investigando a nivel europeo. Lo que ha cogido más tracción es el Eurostack, que es una documentación también de este año, donde, en pro de la soberanía, que es una palabra complicada de definir, para mí significa que podamos decidir, no es una autarquía, no es que ahora será una IA 100% nuestra, pero sí que podemos decidir. Esta soberanía tecnológica, bueno, hay este paper que habla del Eurostack, de todas las capas tecnológicas que como sociedad europea deberíamos poder tener a nuestra disponibilidad, y esto también es noticia de la semana pasada. La Comisión Europea ha lanzado un EDIC, un instrumento de colaboración en el ámbito digital centrado en esta infraestructura y esta soberanía. Esto a nivel europeo. A nivel de Naciones Unidas se habla del Digital Compact, y esto ya hace bastantes años que funciona alrededor de los ODS, y es la misma visión de una infraestructura común digital que pueda compartirse entre distintos países y que facilite el acceso. Por ejemplo, en India, Brasil y países de esta índole están haciendo políticas digitales muy interesantes, creando sistemas de identificación, de pago, de transacciones comunes en toda la sociedad, y esto ha permitido evolucionar y tienen control sobre esta tecnología. Y finalmente, si sois de la escuela más de Mariana Mazzucato, recomiendo el trabajo que la UCL está haciendo en la Digital Public Infrastructure, con artículos como este de la Digital Public Infrastructure and Public Value. Es un campo nuevo y debemos entender que estamos construyendo, pero vamos en esta dirección, y la IA pública es una instancia de esta visión todavía más amplia. Debemos entender también por qué es importante esto, porque estamos construyendo una sociedad digital. Genes Roca, en su último libro, muchos le conoceréis, en su último libro sobre la inteligencia artificial, una definición que hace es que somos hijos e hijas de la revolución industrial y padres y madres de la digital. Estamos en esta transición. Hace años que ha comenzado, durante unos años ya, pero estamos definiendo cómo será el estado digital para las generaciones futuras, y es importante que tengamos esta ambición, y cuando veamos cosas que no nos gustan de manera colectiva, pues buscar una solución. ¿Más o menos entendido? ¿Sí? Bueno, pues esto. Primero, la visión. La visión está bien, pero tenemos que aterrizarlo y hacer que las cosas funcionen en el territorio. Por tangibilizar esta
Ambición, necesitamos una colaboración a largo plazo, son proyectos complejos de larga duración y por tanto es importante en este caso tener un espacio como el BSC, como el Barcelona Supercomputing Center, un consorcio público, 60% Estado español, 30% Generalitat, 10% UPC, uno de los únicos permanentes público durante todos estos años, no se ha interrumpido y estamos celebrando el 20º aniversario. Por tanto, necesitamos grandes espacios de colaboración de larga duración y ambiciosos. Esto requiere muchas concesiones, mucha negociación y no os estoy contando nada nuevo. Es importante y debemos reconocer la importancia del BSC también en este ámbito, más allá de la propia supercomputación. El otro ámbito imprescindible es tener talento, porque hablamos mucho de tecnologías, de datos, de aplicación, de casos de uso, pero esto solo funciona y podemos ponerlo a valor si tenemos el talento necesario. En este caso, en el BSC hay un departamento, Tecnologías del Lenguaje, en el que he estado trabajando en los 2 últimos años, que se dedica, y alrededor de unas 60 personas en este momento, se dedican a desarrollar, y podría estar perfectamente trabajando en el sector privado, pero han decidido hacer una apuesta por el valor público, por la academia, por seguir investigando desde este ámbito. Y tenemos la ventaja de que Barcelona y Cataluña, en un sentido más amplio, es un espacio atractivo, pero necesitamos estas políticas de talento para poder atraerlo y fidelizarlo, que se quede en el territorio, dar oportunidades de desarrollo, porque es un espacio donde hay mucha competitividad y mucho talento. Sin este talento no podemos tener una inteligencia artificial pública. También hace falta tener financiación. Lo sabéis mejor que yo y en este caso hace falta financiación a largo plazo. Volvemos a las infraestructuras. Si hacemos una carretera que solo dura 2 años, nadie hará viviendas, ni centros logísticos, ni nadie montará absolutamente nada si la carretera solo dura 2 años y no hay quien la mantenga. Por tanto, estamos hablando de infraestructuras digitales que tienen que tener de mantenimiento a largo plazo. Los proyectos de inteligencia artificial pública comenzaron en 2018 en el Plan Nacional de Tecnologías de la Lengua con el apoyo del Secretario de Estado de Inteligencia Artificial. Esto fue el principio y se creó un modelo. Aquellos investigando la IA en aquel momento se llamaban María y en aquel momento hubo permiso para utilizarlas y fue como un GPT-2 antes de que existiese o se popularizase todo el ámbito de los GPTs, el GPT-3 o el OpenAI. Y por tanto las distintas administraciones, tanto la catalana como la estatal, han seguido proporcionando apoyo, viendo la importancia de desarrollar estos modelos de inteligencia artificial de proximidad en catalán, en gallego, que conozca la cultura, las diferentes formas de hacer, que trabajemos con la conducta y con gobernanza local, como queremos que se desarrolle. Aquí el proyecto AINA, financiado desde Cataluña, es el de más larga duración y ha permitido desarrollar la base de estos modelos, extraer los datos y prepararlo todo, hacer las evaluaciones, el despliegue. Y Lenia, a partir del aprendizaje de AINA, es un proyecto en el que se ha colaborado con otros zonas del Estado con lenguas cooficiales también para compartir los conocimientos y desarrollar estos modelos. Y ALIA es el que hemos oído más recientemente en la prensa, es el último modelo aprovechando el despliegue del último ordenador, el Mare Nostrum 5 en el BSC. Es un modelo más ambicioso bajo el modelo de ALIA. Y esto no se acaba aquí. Y la visión europea también es importante. Tenemos, por tanto, también financiación europea. Hemos empezado este año con un par de proyectos europeos que van en esta dirección porque la escala de trabajo de esta IA pública, a pesar de haber empezado a nivel regional y local, la escala que tiene sentido es la europea. Pero la coordinación es complicada y todo el mundo ha empezado con sus proyectos a nivel nacional y poco a poco vamos buscando este encuentro a nivel europeo. No es fácil, pero ya se están llevando a cabo estos proyectos que nos permitan seguir trabajando. Como decía, si tenéis interés en conocer más detalles, pues la web de ALIA es esta, que es el proyecto que mencionaba del último modelo más ambicioso de inteligencia artificial y vemos que habla de infraestructura pública. Es importante que incluso la web del proyecto, hay mucha gente que habla del modelo, de los datasets, y es importante que el titular de la web sea que esto es una infraestructura pública de inteligencia artificial en castellano y lenguas cooficiales. Entender esto como infraestructura. Voy a hablar mucho de esta palabra. Con el proyecto AINA también
que es más de proximidad, tenemos el acompañamiento de la Ciudad de Barcelona con 2 proyectos del BSC y de la Generalitat. Y ahora explicaré un poquito los modelos que hay aquí dentro. De estos proyectos, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué resultan de ellos? Lo que tenemos es una caja de herramientas para nutrir y ayudar a los casos de uso que hemos estado mencionando. Por tanto, aquí sí podemos encontrar logos y distintos modelos. Bueno, también los explicaré en mayor detalle, pero debéis entender que no se trata solo de un modelo de inteligencia artificial, porque ahora parece que confundimos el modelo con la aplicación. El modelo es parte de un sistema complejo que puede tener modelos de texto, modelos de voz, puede tener modelos de traducción, modelos de evaluación, sistemas de control como guardarraíles para que funcione, y una cierta complejidad en aplicaciones que van más allá del modelo. Y dentro de los recursos disponibles en estos proyectos, pues hablamos de los modelos y los datos. Aquí tenemos los modelos Alia y Salamandra, los modelos de inteligencia artificial generativa, que es lo que está más de moda y lo que ha traído la inteligencia artificial, bueno, pues, y lo ha puesto muy de moda últimamente. Modelos como el de síntesis de voz o reconocimiento, que se llama Matcha, que permite hacer síntesis con variantes dialectales, las diversas que tenemos en el territorio. Se han recogido datos de voz suficientes, entrenados con actores y actrices de voz, para hacer aproximaciones con inteligencia artificial teniendo en cuenta las variantes dialectales y muchos ámbitos de traducción con muchísimas lenguas y, por tanto, mucha diversidad. Es una caja de herramientas, como decíamos, muy amplia. Y aquí tenemos los modelos: inteligencia artificial de texto, generativo o discriminativo. El discriminativo es muy útil para clasificar algunos de los casos de uso que hemos mencionado. El discriminativo funciona mejor que el generativo porque tratamos de discriminar las peticiones que nos llegan, como decíamos, la voz, síntesis y reconocimiento, la traducción automática, que también está teniendo muy buena recepción y se está trabajando, y tenemos versiones internas, todavía no públicas, en modelos que sean multimodales, que puedan entender imagen y que puedan emitir fotos y entender vídeo directamente. Y aquellos que habéis programado un poquito más, pues capacidades agénticas, también hacer llamadas fuera del sistema del modelo. ¿Y qué es importante de esto más allá de los modelos? Pues que gracias a estos modelos, que son descargables, se pueden ajustar a vuestras necesidades. No se depende de un tercero, sino que se puede tomar esta infraestructura, se puede introducir en vuestro propio sistema, se puede ajustar a vuestro caso de uso y hacer que funcione tal y como la necesitéis, instruyéndola, cuantizándola, comprimiéndola, haciéndola más eficiente. Y también sabéis que tenéis un sistema que es transparente y que cumple con la normativa europea. Y bueno, pues se pueden construir los casos de uso con esta infraestructura. Como decía, la idea es poder alimentar estos casos de uso. Muchos de ellos no están utilizando todavía los modelos de AINA o ALIA. Los modelos se han desarrollado recientemente y yo diría que están en un modelo competitivo. Bueno, no es que estamos en el nivel de Claude o GPT, pues no tenemos el mismo nivel de inversión, pero sí que son modelos que pueden funcionar muy bien para hacer muchos de los casos de uso, y sobre todo cuando se tengan que ubicar bien para lenguas cooficiales y para catalán. Y aquí en Localia tenemos las pruebas de concepto. Esperamos que se puedan utilizar los modelos de AINA y de ALIA en estas pruebas de concepto, y la jeta que tenemos hoy hablaremos también de casos de uso, ver qué modelos se han utilizado y cómo se pueden integrar estos modelos de IA pública en este sistema. ¿Y por qué creemos que podemos hablar de una IA pública? ¿Qué justifica que hablemos de una IA pública con esto que hacemos en el BSC? Hay 3 elementos clave con la IA, que son los datos, la computación, y en este caso, para también poder reclamar la parte pública, pues el cumplimiento normativo y la transparencia. Entraré en detalle en alguno de estos ámbitos para explicar cómo se han construido estos modelos. Todo empieza con los datos, se ha hecho mucho énfasis, y es importante que entendamos que sin buenos datos no hay buena inteligencia artificial. El garbage in, garbage out, pues si tenemos basura de entrada tendremos basura de salida, así que es importante tener buenos datos para entrenar y para hacer los casos de uso. En este caso, uno de los retos que tuvimos con la inteligencia artificial es que el catalán tiene una presencia muy minoritaria. Las lenguas no globales, lenguas globales hay 7 en el mundo: inglés, árabe, chino, español y un par más.
hay 7.000 lenguas en el mundo y muchas de ellas, sus recursos digitales son limitados. Y, por tanto, lo que estamos haciendo con el proyecto AINA, y es posible que recordéis esta campaña de hace un tiempo, se dijo, dad la voz para que la inteligencia artificial entienda y pueda hablar en catalán. Esto era en el ámbito de voz. Esto fue una campaña con el lanzamiento del proyecto. Hubo una campaña de televisión, se hicieron marquesinas, se recogió en una furgoneta para que la gente diese su voz y fue un éxito. Se hizo también colaboraciones con otros territorios porque, de nuevo, el tema no es solo del catalán. Os enseño un breve vídeo de un anuncio que se hizo en el Gobierno de las Baleares para explicar, bueno, cuando no funciona, qué problemas tiene la inteligencia artificial. Quiero coger el ferry a Formentera. ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son los horarios? Horarios. Si quieres que la tecnología entienda el catalán, cede tu voz. Entra en el proyecto y haz lo posible. Bueno, este era un pequeño anuncio que hicieron en las Islas Baleares sobre esto y después hicieron colaboraciones con Softcatalà y otras entidades para explicar lo importante que era darle una voz. Os enseño el anuncio porque es un minuto también. Imaginéis un día sin tecnología, sin móviles, sin ordenadores, sin lavadoras, sin mapas. Ahora imagina un día sin poder hablar tu lengua. Tenemos que conseguir que todas las tecnologías entiendan el catalán y todas sus variantes. Nosotros, los catalanoparlantes, somos un elemento clave para no quedarnos detrás. ¿Nos ayudas? Entra en latevaveu.cat. Selecciona la opción que prefieras, hablar o revisar grabaciones de otros. Puedes hacerlo tantas veces como quieras. Es importante que te registres de manera anónima de dónde eres, tu edad. Es así de fácil. Necesitamos miles de voces. Hagamos que la tecnología hable catalán. Pues la campaña fue un éxito. No sé si alguno de vosotros participó dando voz o validando algunas de las frases que se habían grabado, y esto ha resultado en que el catalán está al mismo nivel del inglés en el repositorio más famoso que hay de esto. En la versión 19 el catalán estaba por encima del inglés en horas grabadas en Common Voice. Common Voice es un repositorio de datos abiertos donde hay horas y horas grabadas en varios idiomas y, como he dicho, bueno, pues ahora siempre estamos detrás del inglés porque la gente sigue grabando frases, validando frases, y es verdaderamente impresionante el trabajo que hemos hecho como país de tener este volumen de datos, que estamos alrededor de unas 3.000 horas por encima del inglés. ¿Qué más se ha hecho? Pues se ha ido el sector público y se han tomado audios, por ejemplo, de esto, de la televisión pública catalana y de otros territorios, de las diferentes ponencias. Son audios de alta calidad con los subtítulos, la transcripción, y podemos entrenar los modelos pidiendo permiso, haciendo los acuerdos necesarios y explicando exactamente cómo se han podido entrenar estos modelos. Por tanto, esta sinergia es muy importante, y no solo en el ámbito de la voz, que es un ámbito que se explica con mayor facilidad, sino también en el ámbito de texto. Se han conseguido incrementar, y esto es un dibujo del corpus o los datos de entrenamiento para estos modelos. Normalmente el inglés ocupa un 80%, pero en el caso de este modelo se ha conseguido incrementar el castellano, el catalán y otras lenguas cooficiales hasta un total del 20%, que puede parecer poco, pero hablamos de un volumen de datos enorme, y este volumen de datos que se incorporen de catalán y de castellano pues tiene una influencia en cómo se comporta el modelo y cómo funciona. Y además, como digo, estos datos se han conseguido con muchísimas colaboraciones con muchas entidades que han cedido sus datos y que siguen haciendo colaboraciones y siguen buscando nuevos datos. Es un trabajo totalmente permanente, ingente de datos, seguir consiguiendo más y más datos, y podemos buscar así también colaboraciones con vosotros. ¿Qué más tenemos? Pues a partir de aquí, con estos datos, tenemos que hacer algoritmos y los diferentes modelos. Tenemos también la ventaja o el privilegio de disponer del Mare Nostrum 5. Es la quinta generación de superordenadores del BSC. Se instaló a mediados
finales del 2023, si no me equivoco, se hizo la primera inauguración y estuvo funcionando, o se puso en funcionamiento a mitad de 2024. Es uno de los superordenadores más potentes de Europa. Es una combinación de CPUs y GPUs que permite hacer investigación en ámbitos que no son de inteligencia artificial, y también las GPUs se utilizan más para la inteligencia artificial. No sé si alguno de vosotros habéis tenido la ocasión de visitarlo, pero es importante que tengamos esta computación pública. En estos momentos esto está disponible sobre todo para investigación. Es el ámbito de la investigación el que tiene acceso a esta computación, y esto nos permite ser ambiciosos. No podíamos tener tendríamos una IA pública dependiente de otros proveedores si no tuviésemos esta computación pública. Esto también forma parte de una red europea que se llama EuroHPC. El High Performing Computing es la red europea de supervivientes europeos y es una compra agregada a nivel europeo de superordenadores, porque el presupuesto está alrededor de unos 200-220 millones de euros en la compra, la instalación y el mantenimiento durante 5 años, y al cabo de 5 o 6 años estos ordenadores, como los móviles y los otros ordenadores, también deben cambiarse. Por tanto, es importante tener esta colaboración entre diversas administraciones y Unión Europea para actualizar los ordenadores. Se está trabajando en el Mare Nostrum 6 para tener chips diseñados por Europa. Hablando de soberanía, uno de los ámbitos donde tenemos menos soberanía es con el hardware, y estamos trabajando también para poder tener chips de código abierto con una tecnología que se llama RISC-V en nuestro Mare Nostrum 6. Y finalmente, quisiera justificar que son modelos disponibles, abiertos, transparentes y que cumplen con la normativa. Aquellos que sois más técnicos reconoceréis el Hugging Face, que es el repositorio de modelos abiertos más conocido de todo el mundo. Es la referencia, como la Wikipedia, de los modelos de inteligencia artificial, o el GitHub en el ámbito de código. El Hugging Face es donde publicamos nuestros modelos, y también se ha llevado a cabo un esfuerzo ingente. No os imagináis el trabajo que hay detrás para explicar cómo se han construido, qué decisiones se han tomado, qué datos se han utilizado y qué criterios o qué compromisos se han equilibrado y adoptado para desarrollar estos modelos. Esto es documentación muy técnica y académica, pero hay muy pocos centros de investigación por el mundo que hayan llegado al nivel de transparencia que se ha conseguido en el BSC, contando cómo se han desarrollado los modelos de AINA. Podéis acceder al 80-90%, diría, de los datos con los que se han entrenado AINA y ALIA están disponibles. Algunos de estos contenidos de TV3 los hemos utilizado, pero no se pueden redistribuir, y otros ámbitos no tenemos permiso para redistribuir los datos. Pero si no, sí que contamos todo lo que hemos hecho de forma totalmente transparente, y hemos explicado cómo se ha hecho y por qué se ha hecho y las decisiones que se han tomado, como estaba diciendo. También, evidentemente, somos pioneros en el cumplimiento de la normativa europea. Hace poco, de hecho, en agosto, se publicaron las guías a nivel europeo para los proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general, como ALIA o AINA. Las estamos siguiendo. Somos una de las primeras entidades europeas que estamos hablando de estas guías, y que no es fácil de seguir. Además, colaboramos con la OEIAC, que también colabora con la Diputación, y con AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ubicada en A Coruña, y será la agencia que permita validar el uso de estos modelos en la sociedad española. Por tanto, llevamos ya colaborando un tiempo. Es la gente que está ahora en fase de arranque, y es parte del trabajo que se hace en Localia con normativa y con ética. Lo que resulta interesante de hacerlo así, y aquí paso de las carreteras al agua, es que lo que hacemos es que, del mismo modo que cuando una empresa necesita agua para su negocio, cuando encendemos el grifo y sale agua, sabemos que alguien se ha encargado de que todos los controles de calidad, el mantenimiento y todo lo que necesitamos para que el agua se pueda utilizar, ya sea para una empresa química o porque estoy produciendo cerveza o lavando los platos en casa, pues alguien se ha encargado de que el origen, en este caso el agua, en este caso hablamos de inteligencia artificial, pues nos encargamos de garantizar que la calidad funciona, que lo estamos haciendo de la mejor manera posible
y para que ustedes se puedan encargar también de desarrollar sus negocios, casos de uso y no se tengan que preocupar del cumplimiento de la normativa. Volviendo al tema de las infraestructuras. Y para ir concluyendo, ¿cómo les acompañamos? ¿Cómo podemos encontrarnos y colaborar con los proyectos como Localia y Municipi 360 a través de esta guía pública y responsable? Y me gustó mucho el vídeo que se había hecho en este ámbito, ambas palabras son importantes. Pues para explicar el ámbito de colaboración, explico también la cadena de valor de la IA. Se la imaginarán como la cadena de valor alimentaria, ¿no? Tenemos una fase primaria de desarrollo o construcción de los ingredientes iniciales, una fase de transformación y distribución que sería como Mercabarna y una fase de consumo o de uso en casas, supermercados, restaurantes. Y es una comparativa que se adapta bastante al ciclo, a la cadena de valor de la IA. Hay una fase primaria de recabación de datos, preparación de modelos, el proceso de certificación y cumplimiento normativo. Luego hay una fase de adaptación y hecha por los integradores de sistemas y startups. Los que están aquí en la zona expositora aquí fuera son esta parte anaranjada que adaptan los modelos, que son como la plastilina que nosotros hacemos, que puede servir para mucho, pero si no les damos un uso concreto no sirven de nada. Entonces las startups que están aquí fuera toman nuestros modelos y los aplican a una necesidad, a un caso de uso concreto. Y así pues acabamos con este consumo, esta fase de uso responsable por parte de empresas y administraciones. Aquí tenemos los logotipos junto con los de la Diputación. Nosotros nos encargamos de la fase primaria y luego hay todo un universo en Cataluña y en España de expertos, de startups, integradores de sistemas, pequeñas boutiques que saben cómo integrarlo para satisfacer las necesidades. Estamos en contacto con un ecosistema amplio y si hablan con las personas de Eurocat o de Endioscat, también tenemos un ecosistema muy rico en este ámbito que nos permite ver cómo estos modelos del BSC pueden adaptarse a las necesidades municipales. Y evidentemente pues lo que hace Localia es abrazar todo eso, lo abarca todo para ligar la mayonesa. Esa es la ambición que puede tener, poner en contacto todas estas piezas, especialmente las startups, con los municipios, y nosotros desde el BSC podemos brindar todo el apoyo. En este ámbito del medio hay un nuevo proyecto que creo que puede ser interesante para el desarrollo de la inteligencia artificial. Son las IA Factories, AI Factory. No sé si han oído hablar de ellos. Salieron en la prensa a finales del año pasado. La infraestructura del BSC solo estaba disponible para la investigación, para personas que llevaran a cabo investigación académica y no para las startups ni para la administración pública en su despliegue, ni para las grandes empresas. Hubo el informe de Draghi que se publicó hace un año y una de las críticas en dicho informe era que se estaba fallando en la transferencia de tecnologías. Una de las posibilidades era abrir la supercomputación a la PYME, a la pequeña y mediana empresa, a las startups y al sector público. Y este es el resultado, este programa de AI Factory. Hay 19 AI Factories en Europa, es un programa con una buena financiación, es un programa que en los próximos años, en estos 19 centros repartidos por Europa, se intenta que casen la inteligencia artificial pública y el desarrollo de casos de uso en el territorio. Hay una serie de servicios nucleares, lo que se da es acceso a datos, hardware, software y un apoyo. Los expertos del BSC en el ámbito de la salud o en el ámbito climático o ciencias sociales y también las operaciones, cómo hacer funcionar la máquina, porque acceder al ordenador no es fácil, pues podemos brindar apoyo a los casos de uso que nos lleguen, un apoyo limitado, unas 30 horas más o menos, y en torno a todo ello se están creando servicios adicionales como espacios de coworking, participación en actos como el de la semana pasada o hace 2 semanas de Big Data, esta semana el Deep Tech Summit, en febrero en el Mobile World Congress, la
semana que viene al Web Summit en Portugal y una serie de temas adicionales como formación y hubs sectoriales. Es un programa que se está construyendo, ¿no? Seguimos teniendo mucho PowerPoint, pero estamos acabando de desarrollar los servicios y creemos que será un proyecto que ayudará a que encuentres los actores y queríamos colaborar con ustedes. En este ámbito, los hubs sectoriales cubrían 6 áreas. Una de las áreas será el sector público. Estos hubs sectoriales serán como un espacio de colaboración en un área concreta, puede ser salud, cambio climático, y habrá un hub sectorial que estará liderado desde el BSC o de otros centros de investigación en otras partes de España, y el hub sectorial para el sector público será desde el BSC, así que les invito a que podamos colaborar desde este hub sectorial que estará en marcha ya, yo creo, a principios del año que viene, y podremos buscar colaboraciones. ¿Para qué? Pues para algunas ya las hemos mencionado, pero para aterrizar algunas cosas. Datos, talento, como se ha dicho con las microcredenciales, y el despliegue. Puede haber colaboraciones en todos estos ámbitos. Los datos son muy importantes, ¿no? Porque a menudo tenemos la IA, tenemos los modelos, tenemos aquí unos memes, uno de ellos llega a la realidad, tenemos todo preparado excepto los datos. Es algo que suele ocurrir, ¿no? Trabajamos juntos pues para entender cómo preparar los datos para la IA, para que funcionen y entrenen a los modelos, para que funcionen bien en los casos de uso. O aquí tengo mi modelo, que es un super modelo con unas herramientas geniales, pero los datos no están a la altura. Si los datos no están bien, pues no tendremos buenos casos de uso. Datos también para la IA pública. Como dije, la IA pública depende de las fuentes de datos. Han visto la cuestión de la voz y colaboraciones. Así que les invito también a hacer una colaboración estratégica en datos abiertos. Hay muchos datos en la administración con un gran potencial que pueden servir para entrenar el modelo, para que estén ampliamente disponibles para los casos de uso. Y un concepto más técnico que es importante es el Data Flywheel, si quieren investigarlo. La inteligencia artificial puede mejorar con el uso, es decir, que si tenemos un sistema de atención al ciudadano, un chatbot, por ejemplo, y podemos recabar los datos, entender qué nos pregunta, ver cuándo se equivoca el chatbot y qué errores comete, pues debemos ser capaces de seguir estos datos de manera permanente, y es un elemento esencial para que haya una mejora continuada de la inteligencia artificial, y eso hacerlo caso a uso es complejo. Lo interesante es hacerlo de manera transversal como un servicio para todos los casos de uso, con lo cual es otro ámbito interesante de colaboración. Participaremos también en el área de las microcredenciales. Yo más concretamente ayudaré en todo lo que pueda, y les invito también a los funcionarios públicos que quieran participar en la formación del BSC. Tendremos una formación también de negocio y formación técnica en supercomputación, como en distintos ámbitos de la IA. Así que les animo a aprovechar esta formación, que será en colaboración con la Fundación UPC, ESADE, el BSC. Habrá un programa de formación muy potente que puede complementar el área de microcredenciales. Y ya para finalizar, pensemos en que se pueda desplegar la inteligencia artificial de manera responsable. Y una palanca para promover la IA pública es la compra pública, la capacidad de entrar en el mercado. No debemos ser consumidores de cualquier tecnología. Podemos formar al mercado, podemos incluir cláusulas de contratación pública o establecer condiciones sobre la tecnología que queremos usar, y hacerlo de proximidad para que podamos hacerlo. Y a nivel europeo también se está desarrollando unas recomendaciones sobre la contratación pública o compra pública de IA, y ahí es otro ámbito de colaboración. En cuanto al cumplimiento normativo y el seguimiento de los retos éticos, es un ámbito complejo. Acompañamos en este ámbito no solo en el cumplimiento de la norma, que es necesario, sino también en otros ámbitos. Aquí hay unas startups cercanas al BSC, Alinea y Galtea, que producen guardarraíles, porque esa IA generativa puede tener unos niveles de creatividad que haga que se desvíe a
ámbitos que nos interesan. Por eso estas dos empresas, startups, hacen guardarraíles. La línea está entre Valencia y Nueva York, formada por ex directivos de Twitter, y Galtea hace una evaluación de modelos y podemos ayudarles en este área. Y en un área de cómo desplegar o de qué preguntas hay que hacer a los modelos de IA, hay consultoras como WeCheck o Cedera que ayudan a hacer las preguntas adecuadas para que no vayamos ahí y decir, bueno, solo es una cuestión de eficiencia y que la gente tenga miedo que la vayan a sustituir. Se trata de ver cómo trabajamos mejor, cómo tomamos decisiones mejores, cómo podemos desplegarlos y les podemos acompañar en este ámbito. Y luego en el ámbito medioambiental pues también es importante, porque evidentemente entrenar la inteligencia artificial es un ejercicio intensivo en el uso de energía, y lo importante realmente es cuando se despliega la inferencia, ¿no? El uso de esos modelos, no cuando lo estamos entrenando, sino cuando los aplicamos a los casos de uso. Eso se llama inferencia, y antes estábamos hablando sobre cómo buscar una solución a nivel catalán, estatal o europeo para que haya un control sobre cómo ponemos a funcionar esos modelos. Con esa inferencia hemos hecho un pequeño experimento para ver cómo se puede colaborar, y por último, respondiendo a las últimas preguntas, pues hay el tema de los modelos pequeños. Queremos colaborar en cómo hacer que los modelos sean más pequeños y más eficientes, porque la IA no es eficiente a la hora de matar mosquitos a cañonazos. No es lo que queremos. Es un libro de economía de los años 70, Lo pequeño es hermoso. Si no lo han leído, es muy interesante, de los años 70, pero en este caso también aplica a los modelos, ¿no? Con los modelos debemos hacer que sean pequeños, ajustados a una tarea y que resuelvan realmente a un problema concreto, y que no sean tan amplios. Lograremos también que sean más eficientes medioambientalmente. Hemos visto mucho material, espero que más o menos se haya podido entender, y antes de concluir, una última reflexión volviendo a Jenny Roca. Tenemos tiempo. A veces se plantean ciertas cosas que parecen utópicas, ¿no? Pero estamos en una transición, somos hijos e hijas de la sociedad industrial y los padres y madres de la sociedad digital, y este artículo de Jenny Roca nos explica que en esta transición todo va muy rápido, ¿no? Lo digital avanza muy rápido, pero la transición no será rápida. El despliegue de tecnologías, cómo lo queremos hacer, eso tarda décadas habitualmente. Hace décadas que se empezó con la transición digital y nos faltan aún unas décadas, y debemos participar desde la IA pública responsable, porque creo que sabemos hacia dónde queremos ir. Así que acompáñenos, porque es la mejor manera de hacerlo. Si tienen interés en estos temas, esta semana hay un montón de actividades en Barcelona sobre IA pública. Nosotros vamos a celebrar un encuentro informal en la terraza de nuestra oficina en la Vía Laietana el día 6 por la tarde. Muy geek, muy técnico, pero si quieren venir, sean bienvenidos. Quizá llueve, ¿eh? Pero bueno. Luego en el pueblo español, el viernes, sábado y domingo, hay el Mozilla Fest. Mozilla Foundation es una de las fundaciones mundiales más importantes en lo que tiene que ver con la soberanía digital y el copyright, y están celebrando su evento mundial este fin de semana en Barcelona. Yo participaré en un par de ponencias el viernes y otra el domingo, y ahí el programa ahí que es muy interesante. Y un poco más tarde, el día 13, en Foment del Treball, en colaboración con Alia, volveremos a hablar de inteligencia artificial pública. Escucharemos de los casos de Suiza y de otras partes del mundo, de Singapur, que vendrán a explicarnos lo que están haciendo. Así que si les interesa, serán bienvenidos. Eso es todo por mi parte y a su entera disposición. Gracias. Decía, muchísimas gracias. Siempre es aclarador, anima y es muy inspirador, ¿no? Responder a estos temas. A continuación pasamos a una pausa, y les quería hacer un comentario en relación a lo que mencionaba
Alberti, la propuesta de la Diputación con el concepto de soberanía tecnológica y digital. Estamos trabajando en un formato, lo local, un ecosistema que forma parte de un proyecto más amplio que es Municipi 360, que quiere transformar digitalmente las administraciones públicas a través de un concepto de soberanía digital gestionada. Sabemos por los municipios con los que trabajamos que no podemos aportar tecnología, sino que hay que aportar servicios y soluciones. Y esa es la propuesta que realizamos desde el gabinete. Llevar servicios paquetizados y que dentro haya la tecnología para mejorar las condiciones de los servicios públicos y para la ciudadanía. El título del artículo de Genís es buenísimo. El otro día estuve con un compañero del Prat, Joan de la Paz, y creo que habría que ponerle un subtítulo, si te parece, decía, y no hace falta que lo hagamos todo desde esta generación, ¿no? Va para largo, ¿no? Pero todos seguramente deberemos aportar. Ahora pasamos pues a la pausa. La pausa es más larga de lo habitual porque tenemos las empresas fuera y queremos darles la opción de poder hacer networking y visitar los stands. Recuerden los códigos QR en la acreditación. Tienen también los QRs en los stands y con esos QRs pueden repartir los 25 puntos. Algunas cosas que verán fuera las verán también aquí en la plenaria. Son empresas que han colaborado con nosotros. Lo que les pedimos es que a los ponentes de la siguiente mesa, Carmen Lavado, Carolina Cabrera, Margarida Bosch, Nuria López y a David Gutiérrez, que antes de las 11:45 nos encontremos aquí para que les puedan poner los micrófonos, y a los demás pueden disfrutar del desayuno hasta las 11:45 y también sobre todo las experiencias de las empresas que están aquí fuera. Gracias.